Televidentes jardineños, bienvenidos a un nuevo episodio de En la Balanza, un espacio del canal comunitario Antena 4, donde queremos hacer un poco más digerible y comprensible todos estos temas del derecho que a veces nos cuesta tanto entender. Hoy me encuentro con la abogada Laura López. Ella es especialista en Derecho de los Negocios y Derecho Administrativo. Además, cuenta con un diplomado de conciliación en Derecho. Con ella estaremos abordando el tema de legalización de predios. Abogada, bienvenida a este espacio. ¿Cómo está? Bien, muchísimas gracias. Gracias a todos por la invitación y esperamos esclarecer muchas dudas que yo sé que no solo campesinos y ciudadanos o personas del común puedan tener y que sería muy importante aclarar en este espacio. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Empecemos de una vez entrando en materia. ¿Qué significa legalizar un predio? Bueno, legalizar un predio, y digamos que la denominación se la di desde mi aspecto personal, en tanto que la legalización surge en torno a que muchas personas están habitando o tienen en posesión un predio, llámese predio a un lote, una finca, una casa, puede ser en la zona rural o urbana, pero no tienen un título de propiedad. ¿Qué quiere decir un título de propiedad? Que no tienen una escritura pública donde aparezca que el predio, por ejemplo, el predio que se denomina La Bonita, ubicado en la vereda La Linda, está a nombre de Pepito Pérez. O sea, no tienen la escritura pública que los hace dueños en un 100% de su predio, y que además ese título aparezca inscrito y registrado en el certificado de libertad y tradición. Entonces, legalizar un predio significa hacer los trámites jurídicos y legales para que eso que tenemos como en un limbo o que no tiene el título pueda llegar a tenerlo. Antes de que empecemos entonces a abordar una serie de dudas que tenemos con respecto al tema de legalización de predios, yo quiero que le comentemos un poco a la comunidad si se pueden asesorar, por ejemplo, con usted o con el Centro de Conciliación Legales a la hora de legalizar sus predios. Claro que sí. Yo me encuentro ubicada en el municipio de Andes, en el edificio Cóndor de los Andes, en el parque principal, en la oficina 302. Yo les puedo brindar toda la asesoría que tiene que ver con el tema de legalización de predios. Llevo más de 10 años trabajando con este mismo asunto, asesorando, como lo decía al principio, no solamente a los ciudadanos, sino también a muchos campesinos que en algunas ocasiones se les dificulta entender el lenguaje jurídico, o inclusive yo creo que a todos los que no son abogados se les dificulta un poco entender el lenguaje. Entonces digamos que yo trato desde la forma más sencilla y fácil tratar de explicar los temas, y adicionalmente en conjunto con el Centro de Conciliación Legales, cuando allí llega cualquier situación de cualquier área del derecho, ¿cierto? Y por ejemplo específicamente atañe a temas de tierras o de legalización de estas tierras, pues allí direccionamos si el tema se puede llegar a conciliar, o si no se puede llegar a conciliar, por qué metodología o por qué trámite se puede resolver el tema para legalizar el predio al final del día. Televidentes, entonces ya lo saben, ustedes pueden contactar a la abogada Laura López para resolver un poco de sus dudas que tengan respecto a legalización de predios, dudas que precisamente quizás no logremos aclarar durante este episodio, pero la idea también es que nos sigan acompañando en el programa. A ella la pueden entonces contactar en el edificio Cóndor de los Andes, en el parque principal del municipio de Andes, nuestro vecino, en la oficina 302. También la pueden contactar al teléfono 321-628-1942. Este programa también está patrocinado entonces por el Centro de Conciliación Legales. A ellos los pueden contactar en el mismo edificio Cóndor de los Andes, oficina 303, y el número de contacto es el 320-286-8636. Abogada, continuemos entonces hablando de legalización de predios. ¿Qué predios se deben legalizar? Bueno, esa es una pregunta muy amplia que vamos a tratar de resumirla en 4 aspectos o 3 aspectos. El primero es que muchas personas piensan que cuando tienen una escritura en donde se manifiesta que Pepito Pérez tiene un porcentaje, o como se llama legalmente una cuota en pro indiviso, ya son dueños totales de un lote de terreno. En términos, digamos, un poquito más sencillos de entender, yo soy Laura López, tengo el 25% de una finca que se denomina, todo el predio grande se denomina La Bonita, para continuar como con el ejemplo inicial. Y La Bonita la componen 3 hectáreas.
pero yo tengo solamente el 20%, ¿cierto? Y en las escrituras tengo el 20%, pero físicamente yo estoy solamente en una hectárea, ¿cierto? Muchas personas dicen, ay, pero doctora, es que yo soy dueño de mi hectárea. Sí, en efecto, usted está en posesión de una hectárea, pero en la escritura pública usted solamente tiene el 20% de todo el lote de la bonita, ¿cierto? De toda la finca completa. Eso es un punto que habría que entrar pues a mirar en detalle. Otro aspecto es, por ejemplo, cuando yo, Laura López, compré una propiedad, pero solamente hice una promesa de compraventa o hice una compraventa, que es lo que llamamos un documento privado que vamos y autenticamos en la notaría, ¿cierto? Donde Pepito Pérez se compromete con Laura López a venderle una propiedad, ¿cierto? Pero nunca hacemos las escrituras. ¿Y por qué nunca hacemos las escrituras? Por miles de razones. Una de las razones por las cuales a veces no hacemos las escrituras es porque quien vende no es realmente el dueño. O quien vende tiene el problema anterior que hablamos, que solamente tiene un porcentaje y no tiene la totalidad del predio. O porque quien vende es un poseedor, ¿cierto? Entonces ahí también podemos ver que también hay un tema de tierras y que lo que necesitamos es legalizar el predio rural. Y otra de las razones es cuando, por ejemplo, Pepito Pérez es el dueño y me dijo, vea Laura, yo le voy a regalar ese lotecito de terreno. Pero me lo dijo de manera verbal. Me dijo, yo le regalo mi hija para que usted haga su casa, para que usted tenga sus vaquitas o para que siembre lo que quiera sembrar. Pero nunca me materializó la escritura pública, nunca me dijo nada y el señor se murió. O el señor se fue, o nunca le dio la gana, como decimos así en la jerga popular, de hacer las escrituras públicas. Eso es otra situación que hace que yo necesite legalizar mi predio, ¿cierto? Porque no, en ese caso, por ejemplo, no tengo ningún documento escrito, sino que solo tengo la palabra verbal de una persona que quiso regalarme un predio, pero que no lo hizo como debía hacerlo legalmente. Esos son como los aspectos como más básicos o como que más rutinariamente pues van a la oficina a preguntar. Obviamente hay que hacer la claridad y es que cada caso es un caso en particular. Por más similares que sean las situaciones de Pepito Pérez, de Laura, de Marco, todos los casos son muy diferentes y todos los casos se deben tomar como un estudio de análisis particular. Pero de pronto acá en el programa podemos resolver dudas o inquietudes de manera general para ya poder ir a estudiar el detalle. Claro que sí, ya los televidentes, si están, digamos, pasando por un conflicto como estos, podrán entonces resolverlo con usted en los números de contacto que mencionamos anteriormente o que pueden estar apareciendo en pantalla en el transcurso del programa. ¿Qué quiere decir entonces la palabra posesión que la hemos venido utilizando durante este episodio al hablar de legalización de predios? El término de la posesión, pues no me lo inventé yo, ¿cierto? Ese es un término jurídico que está determinado por el Código Civil colombiano y es muy sencillo de entender, pero como no muchas personas lo conocen, pues evidentemente no lo pueden desarrollar. Está en el artículo 762 y dice lo siguiente. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. ¿Qué quiere decir este artículo en términos generales? Quiere decir lo siguiente. Primero, que la posesión es cuando yo estoy en un predio que no es mío, en un 100%. ¿Por qué digo en un 100%? Porque yo puedo ser poseedora de una parte de un terreno siendo copropietaria con otra persona, ¿cierto? Pero en esencia es cuando yo tengo un predio y estoy ejerciendo la posesión, es decir, que estoy en ese predio y me creo la señora y la dueña de ese terreno, ¿cierto? ¿Por qué es importante creerse la señora y la dueña de ese terreno? Porque muchas personas tienen la errada concepción de que, por ejemplo, si Marco me hace un contrato a mí de arrendamiento y han pasado 20 o 30 años, yo tengo derecho sobre esa propiedad.
y no lo tengo, no tengo el derecho sobre Es esa algo que se propiedad. observa mucho en la comunidad o en, digamos, pues como como usted decía ahorita, en el lenguaje popular, y es que la gente dice que entre uno más años pague arriendo ya es dueño de la casa. Y es una equivocación que muchas personas cometen por la ignorancia en la ley, ¿cierto? Porque cuando usted tiene la calidad de arrendatario, usted está pagándole al dueño un canon de arrendamiento mensual, ¿cierto? Es decir, que usted está reconociendo que el otro es el dueño y no usted. Entonces pueden pasar 10, 20, 30, 50, los años que sean, y si yo tengo un contrato de arrendamiento, Marco es el dueño y yo soy la arrendataria, ¿cierto? Entonces, en ese caso, no operaría, por ejemplo, esta figura. Y la razón esencial de que yo tenga la calidad de poseedor es que yo me crea la dueña. ¿Cómo me creo yo la dueña de un predio? Primero, que no exista un contrato con el dueño para que en evidencia pues no se justifique, yo no justifique que el otro es el dueño. Y lo segundo es que yo, por ejemplo, le haga sembrados a la propiedad, le haga mantenimiento, le haga construcciones y lleve viviendo un determinado tiempo, como lo vamos a explicar ahorita más adelante, para poder tener ya la calidad como un poseedor en dos diferencias de tipos de poseedor. Y lo otro que manifiesta este artículo, que es muy importante, es que yo puedo ser poseedor directo o puedo ser poseedor en representación de otra persona. Lo que ocurre mucho, por ejemplo, con los menores de edad. Yo, como madre de un niño, de un hijo pues que fuere mío, yo puedo ejercer la representación en nombre de él. La posesión en representación en nombre de él. ¿Cómo así? Yo siempre le voy a manifestar a toda la comunidad que es que el dueño es mi hijo, pero pues como él no es un adulto, entonces no puede pues ejercer ese derecho, pero sí lo puede hacer la madre en representación del hijo. O yo, Laura, en representación de Julio, o de Marco, o de la persona que sea, ¿cierto? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque pues la ley lo determina así. Eso en esencia es el tema pues de la posesión, digamos que escrito de una manera muy, muy sucinta pues y muy, muy coloquial para que todos lo podamos entender. Bueno, de acuerdo a la calidad de las personas que acabamos de describir entonces, ¿al cuánto tiempo puedo iniciar un proceso para legalizar mi predio? Ya sean las situaciones que también mencionamos hace un momento. Listo, eso es un tema muy importante porque la norma y la legislación colombiana diferencia dos tipos de poseedores. El poseedor regular y el poseedor irregular. ¿Qué quiere decir esto? El poseedor regular es una persona que tenga justo título, dice la norma. Pero uno se preguntará, ¿y qué es el justo título? El justo título es, por ejemplo, cuando Marco me vendió a mí una propiedad y hicimos la escritura pública, pero nunca la registró. Razones habrán infinidades de razones, pero Marco no registró esa escritura pública que se realizó con todas las solemnidades de la ley, es decir, que se realizó en la notaría y que simplemente la dejó guardada y nunca la registró. Eso es un justo título, ¿cierto? Y a partir de ese momento en que se realizó la escritura pública y que usted se metió al predio y empezó a hacer sus construcciones y todas sus adecuaciones en su predio, pasaron 5 años, ¿cierto? Entonces eso se le llama un poseedor regular. Y el poseedor irregular es el que ingresó al predio, por ejemplo, que le regaló Pepito Pérez a Laura, ingresó al predio y se lo regaló de manera verbal, y de ahí, como no hay ningún documento que pruebe ese regalo, entonces pasaron 10 años. Tienen que ser 10 años, no pueden ser 8, 9 y medio, porque muchas personas me dicen, ay no, pero es que yo ya llevo 9 y medio. No, es que la norma no dice 9 y medio, ni 7 ni 8, sino que dice 10 años. O sea, en los casos que mencionamos, poseedores regulares 5 años y poseedores irregulares 10 años. Es decir, así está conforme a la ley y así es como debe ser. Exactamente. Antes la legislación pues cambió y antes eran más años, pero ya en la actualidad son 5 y 10 años dependiendo de cada caso en particular. Y una aclaración, Marco, muchas personas dicen, por ejemplo, Laura llegó al predio hace 2 años, ¿cierto? Porque se lo vendió en contrato de compra-venta a Marco. Pero Marco a su vez ya había comprado a otra persona, ¿cierto? En la misma le había comprado la posesión. Yo puedo sumar las posesiones. O sea, yo puedo sumar las posesiones que ha tenido Marco y lo que he tenido yo y ahí sumar los 10 años.
Obviamente cada caso se debe mirar, reitero, y hago mucho énfasis en eso, porque ya me ha ocurrido mucho que viene la vecina y dice, ay, pero es que mire, a mi vecino ya la legalizaron, eso fue súper fácil, eso fue súper sencillo, pero el caso es totalmente diferente. Pero de manera general, las posesiones también se pueden sumar. Claro, ya los televidentes o las personas que en este momento puedan estar teniendo la necesidad de legalizar su predio, pues mirarán cuáles son como esas particularidades del caso y pues deberán exponerlas pues ante el abogado para que pueda resolverlo. ¿Qué tipo de procesos se pueden realizar para legalizar un predio que cumpla con esas características que mencionamos? Listo. Se pueden realizar, la verdad, muchísimos procedimientos. De manera general, por ejemplo, si la persona que es dueño que aparece como dueño real en el certificado de libertad y tradición, está en disposición amigable de resolver la situación y de legalizarle el predio a la otra persona, pues entonces ya habría que llamar a esa persona y mirar si se puede hacer, por ejemplo, lo que llaman un desenglobe. Para poder hacer un desenglobe o una división hay que contar con la autorización de planeación del municipio donde se vaya a realizar el trámite. Porque todos los planes de ordenamiento territorial o plan básico de ordenamiento territorial tienen unas normatividades muy específicas. Esa es una forma de resolverlo. La segunda forma de resolverlo es citándolo al centro de conciliación. Venga, citemos a la otra persona, conversemos, miremos a ver esa otra persona qué disposición tiene, si de pronto sabemos que no tiene muy buena disposición, a ver si lo podemos convencer para que lo hagamos de una manera amigable. Si ninguna de estas dos cosas resultan, entonces ya hay una ley que es, por ejemplo, la ley 1561 de 2012, que muy pocas personas conocen, que se dio en el marco de cuando querían empezar a hacer muchas legalizaciones de predios de pequeña propiedad rural. ¿Por qué hacen la diferenciación de la pequeña propiedad rural? Porque en todos los municipios los rige una ley donde establecen la unidad agrícola familiar. Y esta ley 1561 lo que hizo fue precisamente proteger a los pequeños poseedores y decirles, venga, vamos a crear una ley donde podamos resolver y legalizar ese predio que es pequeño o que, por ejemplo, sale segregado o como lo dicen pues como coloquialmente las personas, como que se desgaja, porque ese es el término que más usan, que se desgaja de ese predio más grande y por esa ley se puede hacer en un proceso en el juzgado. Otra forma de hacerlo es también por el Código General del Proceso, que existe un proceso que se llama un proceso de pertenencia, que tiene la diferencia con la ley que acabo de mencionar, que cuando hay una ley especial, pues los trámites tendrán que hacerse por la ley especial y no por la ley general. Entonces, la 1561 habla de pequeña propiedad rural y el Código de Pertenencia, el Código General del Proceso habla de procesos de pertenencia que ya no encuadren dentro de esa normatividad. Y hay otra forma de legalizar el predio que es por medio de la Agencia Nacional de Tierras. La Agencia Nacional de Tierras tiene dos aspectos. Uno, la Agencia Nacional de Tierras, les explico a muchos televidentes que no lo conocen, es lo que antes llamábamos el INCODER o el INCORA, porque fueron entidades pues, que ya desaparecieron y ya es la Agencia Nacional de Tierras. La Agencia Nacional de Tierras legaliza, uno que son predios baldíos y otro que son predios de dominio privado. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Los predios baldíos son los que no se les encuentra un dueño. Por ejemplo, uno empieza a hacer el estudio del certificado de libertad y tradición y uno ve que no hay un dueño, sino que todos son ventas de derechos sucesorales o de derechos herenciales, como lo llaman. Eso se le llama falsa tradición. Entonces, si no le encontramos un dueño de derecho privado, ¿cierto?, al predio, entonces habría que hacerlo, ir a la Agencia Nacional de Tierras, hacerlo por medio de un proceso de baldío. Les quiero decir a los televidentes que esos procesos los lleva directamente la Agencia Nacional de Tierras, no necesitan un abogado. Y se los dejo muy claro porque cuando usted llega como abogado a la Agencia Nacional de Tierras a interceder para que le legalicen el predio al ciudadano, ellos a los abogados nos apartan, porque eso es un servicio que presta el Estado, ¿cierto? Pero la Agencia Nacional de Tierras también, por medio de un decreto, que es el 902, hace legalizaciones administrativas.
me pregunta mucha gente, ¿y cómo hacemos para ingresar al programa de la Agencia Nacional de Tierras? No hay un procedimiento, simplemente ellos abren convocatorias o se asocian con los municipios o entidades territoriales o departamentos y abren programas para legalizar, y entonces cuando ustedes ingresan a esos programas también lo pueden hacer por medio de la Agencia Nacional de Tierras, pero esos son programas pues que nacen de manera esporádica. En el municipio de Jardín pues hasta este momento no he conocido pues que se haya realizado uno, pero también es una forma en la que se puede legalizar un predio. Listo, televidentes, entonces mientras avanzamos acá resolviendo las dudas sobre el tema de legalización de predios, ya sabemos que a través de la Agencia Nacional de Tierras podemos tramitar algunos de estos procesos, pero que en el caso de requerir una asesoría de un abogado, de tener o de querer ampliar las dudas precisamente que estamos abordando el día de hoy, podemos precisamente contactar a la abogada Laura López en el en el edificio Cóndor de los Andes del Parque Principal de Andes, oficina 302. O en caso de que ya necesitemos, de que el conflicto, digamos, escale un poco más y necesitemos entrar a conciliar, podemos también acudir al Centro de Conciliación Legales en el mismo edificio, oficina 303. Abogada, ¿qué se pide esencialmente en estos procesos de legalización de tierras? Bueno, lo que yo le pido, por ejemplo, en el caso de que el proceso fuera al juzgado, es en esencia lo siguiente. Señor juez, esta persona ha sido poseedora de un predio por más de 5 o 10 años, según sea la situación, y en virtud de que ha realizado esa posesión de una manera sana, pacífica, ininterrumpida a lo largo de los años, por favor, hágala dueña, o sea, adjudíquele ese predio a esta persona, ¿cierto? Y por medio de una sentencia judicial, entonces el juez la hace dueña a esa persona, ¿cierto? Eso en el caso pues de los procesos que se realicen a nivel judicial. En los casos en los que se hagan desenglobes, pues evidentemente lo que habrá que es ir a pedir una licencia de subdivisión y luego esa sentencia de subdivisión materializarla en una escritura pública, ¿cierto? Y en el caso, por ejemplo, de los entes como la Agencia Nacional de Tierras, lo que ellos hacen es un acto administrativo. Muchas personas tienen la siguiente duda, me dicen, doctora, pero es que yo necesito es mi escritura pública, porque todas las personas creen que solo son dueños por medio de una escritura pública, y eso no es cierto. Una sentencia judicial hace las veces de escritura pública, es decir, estamos hablando del título de propiedad. Entonces a mí me hace dueño tanto una escritura pública como una sentencia judicial, incluso como un acto administrativo que son los que emiten las entidades del Estado. Entonces, en esencia, eso es lo que yo le pido al juez, que haga dueño y que le adjudique un lote de terreno a la persona a la que se está pidiendo el proceso. Es muy importante también hacer la claridad de que en estos procesos de pertenencia, lo que el juez en los procesos judiciales valora más es la prueba. Es decir, no es solamente que Marco vaya y me diga, venga doctora, es que sí, yo soy poseedora. No, bueno, ¿y cómo tienes para probar que eres poseedor? ¿Cierto? Porque muchas personas creen que con el solo hecho de yo hacer la manifestación legal, la manifestación verbal de que soy poseedora, ya el juez lo tiene que tener por sí solo. Y no es así. Yo tengo que tener testigos de que acrediten que en efecto sí he sido poseedora por cierto rango de tiempo. Si tengo documentos como los contratos de compraventa, ¿cierto? Si además de eso tengo, por ejemplo, una escritura pública, como en el caso de los poseedores regulares, ¿cierto? Es muy importante que todos tengan claro que las pruebas son fundamentales para que cualquier abogado pueda sacar adelante un proceso en el juzgado. Abogada, ¿han llegado ciudadanos que no acrediten esas pruebas, que no las tengan? Sí, claro, evidentemente, Marco, han llegado, por ejemplo, clientes que dicen, no doctora, es que simplemente yo le estoy diciendo que yo soy poseedor. Entonces tendré para decirle, no le puedo llevar su proceso porque la carga de la prueba, es decir, la persona que tiene la responsabilidad de suministrar las pruebas para demostrar lo que verbalmente se dice, es el interesado, ¿cierto? O sea, yo no me puedo ir a rebuscarme los testigos, que los que conoce son ellos. Casi siempre los testigos, ¿quiénes deberían ser? ¿O quiénes serían unos testigos muy útiles? Los vecinos,
¿cierto? Porque los vecinos son los que más conocen de la historia de una propiedad, pero no podría llevar un proceso donde no hayan pruebas, imposible. Aquí usted nos hace entonces dos claridades que sin duda le han resuelto una duda muy grande a los televidentes, a muchos televidentes, y es esa de tener pruebas a la hora de estos procesos y otra de los documentos, como es un título de propiedad, es decir, una escritura pública, una sentencia, que muchas veces sí, muchos pensamos que solamente la escritura pública es la que nos hace los dueños precisamente de un predio. ¿Qué diferencias entonces hay entre todos estos procesos que hemos mencionado? Bueno, la diferencia radicaría esencialmente en la particularidad de cada situación que llegue. La persona que llega, por ejemplo, bueno, qué pena, voy a resaltar también otro proceso que olvidé mencionar ahorita, que son los procesos divisorios. Yo puedo legalizar mi porción de terreno en un proceso divisorio. ¿Qué es un proceso divisorio? Que son 5 copropietarios y los 5, pues cada uno quiere tener su 100% individualizado. Entonces ya habría que estudiar el caso en particular y mirar si el plan de ordenamiento territorial me permite hacer esa división material de los predios. ¿Cómo así división material? Es que mucha gente me dice, doctora, pero es que mi predio está ahí, véalo, es que está cercado, es que está muy bonito. Y no, claro, es que realmente el predio está ahí y nadie lo niega, ¿cierto? Pero para poder que cada uno tenga su 100% de la escritura pública hay que hacer un proceso. Entonces, la diferencia radica en que cada uno atiende situaciones particulares diferentes dependiendo de lo que el cliente lleve. Entonces, en los divisorios, por ejemplo, se hacen para las personas que están en común y proindiviso o como coloquialmente llaman, que cada uno tiene un porcentaje. Los procesos de ley 1561 se harán para las personas que sean poseedoras de terrenos que sean inferiores a la unidad agrícola familiar, o sea, que sean pequeña propiedad rural. Y los procesos de pertenencia se harán para el resto de situaciones en donde no apliquen los dos casos anteriores. Los procesos de la Agencia Nacional de Tierras como baldíos serán muy importantes para los lotes de terreno o casas en zonas urbanas que no se les conozca un dueño, porque eso es otro tema bien importante. Muchas personas se van con el certificado de libertad y tradición y me dicen, doctora, yo puedo legalizar este predio. Entonces, lo que hay que hacer de manera responsable es hacer un estudio de títulos, es decir, verificar si las personas que se han vendido en efecto han sido los dueños, porque como lo manifestaba anteriormente, muchas personas son dueñas de derechos herenciales del que era realmente el dueño. O la primera anotacioncita que aparece en el certificado de libertad y tradición dice, venta de derechos sucesorales. Entonces habrá que empezar a hacer una investigación hasta las últimas consecuencias, como decimos, para poder determinar si en efecto ese predio tiene algún dueño. Porque ahí ya uno determina si se hace por la Agencia Nacional de Tierras en temas de baldíos o si se hace por las leyes pues si se lleva a los juzgados, porque es muy importante decir que yo no puedo legalizar, llevar una demanda, presentar una demanda ante un juez de la República si el terreno es baldío. La única entidad que tiene la autorización legal para hacerlo es la Agencia Nacional de Tierras. Yo solamente puedo llevar procesos al juzgado o llegar a acuerdos con otra parte si ese predio de mayor extensión o el predio que voy a legalizar tiene un dueño de derecho privado. Es decir, que entonces ya ahí en cada caso y en la particularidad de cada caso ya se va tornando un poquito más compleja la situación. Seguramente muchos televidentes están haciendo la misma pregunta y es un poco de los costos. ¿Cuánto podrían ser un costo aproximado de un caso, digamos, más sencillo? Bueno, es una pregunta muy interesante porque las personas, pues o al menos en mi caso en particular, no sé cómo lo manejarán otros abogados, en mi caso particular yo analizo cada situación específica y dependiendo de la magnitud, o sea, de la gravedad o de lo difícil o no que esté un proceso, entonces uno determina un precio. ¿Por qué razón? Porque a mí, por ejemplo, no me parece justo, vuelvo y reitero, es mi forma de trabajar, que una persona que esté en su predio, por ejemplo, que tenga la escritura pública y que tenga el justo título y que no tenga quien se le oponga a esa posesión, tenga el mismo costo del que no tiene justo título, no tiene contrato de compra-venta, sino que todo toca acreditarlo por medio de testigos,
y además tenga oposición, tenga el mismo costo. Entonces, no te puedo dar una respuesta concreta en hablar en carta blanca cuánto sería el costo, porque hay que analizar cada situación en particular. Y además de eso, pues dentro de los costos del proceso, hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Tres. Uno, no en todos, pero sí en la mayoría de los procesos hay que hacer planos. Pues no es solamente llegar con el contrato de compra-venta, es que yo soy dueño de una hectárea, no. Se debe, es el deber ser, hacer un plano donde se logre hacer una identificación plena del predio, ¿cierto? Donde se haga de una manera muy técnica, porque así los linderos no quedarán como antes, que decían que por la chamba, que por la cuchilla, que por la quebrada, que por el mojón de tierra que existió hace 30 años, pero ya no existe porque lo tapó la tierra, o que por el árbol de mango que existió pero ya no existe. No, la idea es que cuando uno legalice un predio en la actualidad, lo haga con coordenadas, ¿cierto? Lo tenga demasiado específico. Entonces hay que hacer un plano, por ejemplo, en la mayoría de los procesos y no en todos. Y lo otro es que en los procesos en la vía judicial tienen unos costos a medida que va pasando el proceso, ¿cierto? Pero cada caso tiene una situación particular que debe analizarse para poder determinar un valor final. Abogada, hagamos también una claridad a los televidentes y a los jardineños que nos están viendo, y es que legalización de predios no es lo mismo que restitución de tierras. En efecto, Marco, tienes toda la razón. Una cosa es legalizar un predio con todas las explicaciones que yo les acabo de dar, que son personas que han entrado de buena fe a los predios a ejercer una posesión sana, pacífica. Y otra cosa muy distinta es el programa que tiene el Estado para restituirle predios a quienes fueron propietarios, pero fueron despojados de estos por personas que están en grupos armados al margen de la ley, o personas pues que de una manera ilegal se metieron al predio y sacaron a los dueños, a los verdaderos dueños. Ese tipo de procesos los hace directamente el Estado, ¿cierto? Ahí digamos que las personas o abogados del común, es decir, los que no están afiliados a entidades del Estado, ni tienen las funciones de hacer estos procesos de restitución, no nos podemos involucrar en estos temas, porque pues estos temas ya son temas pues como más delicados y que tienen otra forma de resolverse. Lo que hacemos nosotros es simplemente, pues o lo que hago yo desde la parte legal y muchos otros abogados en la región, en el país, es ayudarle a las personas que no tienen un título, o sea, no son propietarios, que no tienen un título de propiedad o que son copropietarios, como ya habíamos hecho la claridad antes, y que quieren legalizar el 100% y tener pues el 100% en su escritura o en su título de propiedad. Y eso es muy importante porque muchas veces nos confunden o nos tratan pues como de solicitar ayuda, pero en efecto nosotros pues no somos los llamados a realizar ese tipo de procedimientos. Ya cuando se dan esos casos, pues mi recomendación sería que se dirijan hasta las alcaldías, para que en las alcaldías los direccionen a la entidad específica que les puede resolver dicha situación. Televidentes, entonces es aquí el momento donde yo les recuerdo que si ustedes tienen alguna duda con ese tema de legalización de predios, o si ustedes requieren legalizar su predio y tienen muchas dudas, no saben qué hacer, no saben cómo hacerlo, una gran asesoría que podrán encontrar es con la abogada Laura López. Ella está ubicada en el edificio Cóndor de los Andes, en nuestro municipio vecino de Andes, en el parque principal. En este edificio la van a encontrar entonces a ella en la oficina 302, y ella tiene toda la disposición para ayudarles. El contacto también de teléfono es el 321-628-1942, y en caso, como les decía anteriormente, de que la situación requiera una conciliación en derecho, ustedes pueden entonces contactar al Centro de Conciliación Legales en el edificio Cóndor de los Andes, oficina 303, en el 320-286-8636, y el conjunto de profesionales de los que allí disponen estarán muy atentos a resolver entonces su caso y poderles ayudar. Abogada Laura, muchísimas gracias entonces por haber estado con nosotros y por resolver un poco las dudas que seguramente muchos jardineños y muchos televidentes tenían o teníamos en el caso de legalización de predios.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos pues haber como al menos esbozado de manera muy general el tema. Pues sabemos que son muchos los casos en particulares, pues ya saben que pueden contar con mi entera asesoría y disposición, y pues no, nuevamente agradecerles por la invitación al programa. Bueno, televidentes, entonces yo también les agradezco a ustedes por la sintonía y los invito para que sigan conectados al canal comunitario Antena 4 y específicamente también al programa En la Balanza, donde tratamos de digerir un poco, hacer digeribles, comprensibles todos estos temas del derecho y todos estos temas legales que a veces nos parecen tan complejos, y es porque simplemente no hemos tenido un acercamiento o quien nos los brinde de una manera más cercana. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima entrega.